Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias por lo que haces y nosotros, Señor, no entendemos, pero que sabemos que todo está bajo tu control, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Queremos, Señor, juntos como iglesia y como también, Señor amado, como hijos tuyos, alcanzar la meta, el propósito por el cual, Señor, hemos nacido. No importa la adversidad, no importa lo difícil que sea, porque cuando es difícil, cuando parece imposible, cuando es sobrenatural, es cuando tú actúas, Señor. Por eso, Señor, te damos la gloria. Ahora, Padre, te pido que nuestros corazones estén, Señor, abiertos, que la tierra de nuestro corazón bien mojada para poder sembrar, para que esa semilla que será sembrada en nuestro corazón crezca, arraigue en nuestro corazón y lleve frutos. Porque dice que tu palabra, Señor amado, nunca cae, Señor amado. Aleluya. Nunca queda, Señor amado, sin obrar, si nosotros la atesoramos y la guardamos en nuestro corazón. Por eso, Señor, glorifícate. Aleluya. Y haz todo lo que tengas que hacer en esta mañana. Yo, Señor, no conozco, Señor, la necesidad de cada uno, ni la situación, pero tú sí. Por eso, Señor, obra. Porque hoy no nos queremos ir como hemos venido, Señor. Quizás hemos venido con plenitud, Señor amado. Quizás vinimos también alegres, pero nos queremos ir rebosando. Quizás vinimos con problemas y dificultades y queremos irnos con la paz, Señor amado, y la seguridad de que tú estás con nosotros. Por eso, Señor, toda la gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y así voy a invitar a nuestro hermano Javier, que hoy va a compartir la palabra maravillosa de Dios con todos nosotros. Que el Señor te bendiga, Javier. Gracias por la alabanza, hermanos. Me habéis hecho polvo. Estoy líquido. Amén. Con tanta alabanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Ha sido un tiempo de adoración y de alabanza precioso, porque las canciones que se han cantado también tenían un mensaje bíblico total, y esto es lo que nos llega, además de la buena música que nos han traído también nuestros hermanos. Venía esta mañana con una palabra de Isaías que dice que perece el justo y nadie hay quien entienda que delante de la aflicción ha sido quitado el justo. Lo voy a repetir. Perece el justo y no hay quien entienda que delante de la aflicción ha sido quitado el justo. La gente no lo puede entender, que cuando una persona perece ha sido quitada delante de la aflicción. Pero ¿quiénes son los justos? Aquellos que han sido justificados por Jesús. Aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, que han recibido a Cristo como su Redentor, como aquel que les ha salvado del pecado y que les va a dar la gloria y la vida eterna. Estos son los justos. Por eso, como decía nuestro hermano Sebastián, si todavía no eres justo, tú puedes ser justificado por la fe en Jesús. No te vayas de aquí esta mañana. Si quieres que oremos por ti, quieres que te ayudemos a entender esto, después tenemos tiempo para hacerlo. Pero no te vayas si todavía no has sido justificado por Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios en una porción que la conocéis todos, pero de memoria, vaya. Estoy convencido que me la recitaríais de memoria. Está en Lucas. En Lucas 10. Lucas 10, 38. ¿Quién no conoce esta porción? A ver, ¿alguien que no la conozca? Yo creo que todos la conocéis.
todos la conocéis. Dice así la palabra. Mientras ellos iban de camino, está refiriéndose a Jesús y a sus discípulos, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor, le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿A que la conocíais esta palabra? ¿A que sí? Sobre todo esto de Marta, Marta lo conocíais bien, ¿verdad? ¿A que sí? Bueno, pues gloria a Dios, el Señor nos ministre esta palabra a cada uno de acuerdo a la necesidad. La familia de Marta y María y su hermano Lázaro, el que murió y resucitó, la podemos encontrar en 3 puntos del Nuevo Testamento. Una familia que era amada por Jesús. Vemos la palabra en Juan 11, que es la resurrección de Lázaro. Vemos luego de la resurrección aquella cena, una especie de celebración por Lázaro haber resucitado. Y el relato de Lucas, que hemos leído, que no lo encontramos en ningún otro evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo 38 nos dice que ellos estaban de camino. No dice ni a dónde iban. Probablemente debía ser a Jerusalén. Y llegaron a cierta aldea, tampoco nos dice el nombre, pero podía ser muy bien Betania, porque ellos vivían en Betania. Y una mujer llamada Marta, le hospeda en su casa. Posiblemente conocía ya a Jesús de otras ocasiones que él había pasado por ahí, por aquel camino, yendo a Betania, yendo a Jerusalén. Pero dice que la invita a entrar en su casa, en la suya de casa. Entonces aquí, si conocemos un poco la cultura de aquel momento, la cultura hebrea de aquel momento, decimos, bueno, ¿qué pasa aquí? O Marta estaba casada, o era viuda, o su hermano Lázaro en aquel tiempo no estaba, en aquel momento no estaba ya. Una de estas 3 cosas, pero tampoco nos interesa mucho, es una cuestión de contexto. Aquí podemos equivocarnos y no pasa nada, hermanos. Hay cosas que no nos podemos equivocar, por estas cosas sí, no pasa nada. Entonces lo que vemos aquí es que Marta le recibió, y el griego dice, le acogió bajo su techo. O sea, le recibió, le acogió, le hospedó, ¿verdad? Le hospedó. Se hace anfitriona de Jesús y de sus discípulos. La costumbre en aquel momento, en la cultura hebrea, era, bueno, la hospitalidad era algo sagrado. Toda la Biblia, toda la cultura hebrea, el Antiguo Testamento y tal, ¿no? Y entonces, claro, al recibir a Cristo bajo su techo, al hospedarle, implicaba una serie de compromisos y de trabajos muy fuertes. Les tenían que preparar el lugar, les tenían que preparar la comida, tenían que dejarlo todo a punto, ¿verdad? A lo mejor allí no había supermercados de estos de todo al momento, tenía que ir a la tienda de la esquina para que le mataran un cordero, yo qué sé. Mucho trabajo, mucha preocupación, mucha responsabilidad, porque Marta asume esta responsabilidad de albergar a Jesús y a sus discípulos. Quiere honrarle como persona, como amigo, como maestro, como Señor, porque le llama Señor en otro sitio. Era muy precipitado preparar la comida y arreglar todo el tema, era complicado. Era muy complicado. Pero Marta lo asume, una mujer de estas, Plamada Francisca, vamos para allá, ¿no? Una mujer así, tirada, echada para adelante, ¿no? Yo me la imagino, ¿no? Y entonces Jesús vemos que está enseñando, debe estar en un lugar de la casa enseñando, y María, que era la hermana de Marta, se llamaba María, versículo 39, sentada a los pies de Jesús, ¿verdad? No obstante las obligaciones que había establecidas allí en aquel momento, que eran muchas, ella se sienta a los pies de Jesús. Quiere escuchar lo que Jesús está enseñando y está diciendo, y aprender de lo que enseñaba Jesús. No quería dejar pasar aquella oportunidad, quizás Jesús no volvería más. Algunos comentaristas dicen que Jesús ya estaba yendo a Jerusalén para ya al final ser crucificado. Algunos dicen estos, otros no. Para mí tampoco es importante.
Pero yo pienso que María decía, bueno, ahora está aquí, no le voy a dejar pasar, no voy a dejar pasar esta oportunidad, voy a escuchar, voy a oír lo que está diciendo, ¿verdad? Está el maestro en casa, lo voy a poner bajo su enseñanza. Su motivación es tan poderosa que le da fuerzas para no tener en cuenta lo que van a pensar de ella, porque iban a pensar de ella, ¿eh? Tenemos que centrarnos siempre en la cultura, ¿verdad? Ya sé que no estamos viviendo en esta cultura, pero en aquella cultura lo que va a hacer María, ahora os lo voy a explicar, es muy fuerte. Violará normas culturales establecidas de toda la vida. Puedes poner, muy bien, gracias. He ido al griego porque el griego nos da unos matices muy interesantes. Fijaos bien en esto. Fijaos bien. Y esta Marta tenía una hermana llamada María, quien también, ojo, un adverbio que nos da un sentido de acumulación. Había unos y ella también. ¿Qué quiere decir esto? Que se mete donde están los hombres. Y esto no era posible en aquel momento. Las sinagogas estaban divididas. Yo he estado en muchas sinagogas por ahí, por el mundo, y siempre he visto el lugar de las mujeres y el lugar de los hombres. En el templo había el atrio de las mujeres y el atrio de los hombres, ¿verdad? Pero ella se mete también donde están los demás. Aquí puede empezar a ver, si había algún fariseo por allí, se debió arrancar los pelos de la barba, ¿verdad? También. Vamos a continuar. Sentada al lado, esto es lo que dice el griego, muy clarito el griego. Yo, si queréis, os puedo dar, que quiera, le puedo dar información donde se halla esto. Sentada al lado, junto, cerca, allí donde estaba Jesús, a los pies, pero es que a los pies tiene dos significados. Un significado es justo delante de los pies de Jesús, al lado, cerca, y el otro significado, que creo que es el que tenemos que tomar, es que simbólicamente significaba la actitud de los discípulos bajo la enseñanza del Maestro. Acordaos que Pablo dice, yo estuve a los pies de Gamaliel, bajo la enseñanza de Gamaliel, ¿verdad? Entonces, aquella gente, cuando el Maestro hablaba, ¿verdad?, sentaba cátedra, ¿no? Cátedra quiere decir que se sentaba un poco más alto, en una silla, en la cátedra de Moisés, ¿verdad?, es donde se enseñaba la ley, quiere decir, donde se enseñaba la ley. Entonces María, se está violando unas costumbres increíbles, pero su ansia de estar con Jesús le da fuerzas para hacer esto. Seguro que la criticaron, seguro, no me cabe ninguna duda, porque está violando unas costumbres, pero esas costumbres no eran la ley, eran costumbres adquiridas por el tiempo. Costumbres de los ancianos, de que un rabino decía esto, el otro lo comentaba, el otro lo añadía, tal, y al final aquello se mezclaba con la ley y parecía que era la ley. Pero en Marcos 7:7, Jesús les dice a los fariseos, ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas, que dais como enseñanza de Dios, como doctrina, lo que son puramente enseñanzas de hombres! Lo habían mezclado todo y allí estaba y la gente se lo comía. Y hermanos, esto es algo que ocurre todavía hoy. Todavía hoy, hermanos, con el Evangelio, con la palabra de Dios, se dan enseñanzas que no son de la palabra de Dios, que vienen de tradiciones y costumbres de gente que ha predicado y lo ha pensado así, iglesias que lo han seguido, denominaciones, pero no son palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a distinguir, a discernir, a dividir, a separar lo que es una cosa y lo que es la otra. Porque si aquella gente que se estaban tragando todas estas costumbres como si fueran la Torá hubiera entendido esto, no les hubiera parecido mal que María hubiera estado simbólicamente bajo la enseñanza de Jesús. No simbólicamente, de hecho, bajo la enseñanza de Jesús. María reconoce a Jesús como maestro y se pone bajo sus pies, bajo su enseñanza. Ella quiere esto, lo necesita, tenía hambre de la palabra. Hermanos, qué bueno, hermanos. Qué bueno, hermanos. Mira, los que sois padres y madres me entenderéis muy bien me entenderéis. Si tenéis un niño, sobre todo las madres, tienen el niño, empiezan a amamantar el niño y ven que el niño poco a poco va perdiendo el apetito, enseguida se ponen nerviosas. El niño no me come,
el niño no me come. Van al médico, cámbiala la leche. Yo lo digo porque todo esto, a ver, prueba con esta. Es que no me come el niño. ¿Por qué se ponen tan nerviosas? Porque saben que si no come se muere, que es un problema gordo, que no es una tontería, que tiene que alimentar al niño. Hermanos, cuando nosotros hemos nacido del Espíritu Santo porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hay una pequeña criaturita que ha nacido de nuevo que le llaman el hombre interior, el hombre espiritual. Ha nacido del Espíritu. ¿Y con qué se va a alimentar? ¿Con patatas? No. Las patatas y los chuletones para el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué se va a alimentar? Con filosofías, con buenos escritores, que pueden ser muy buenos. No sirve esto para la mente. Se va a alimentar de cosas que vienen del Espíritu. Y Jesús dice, mis palabras son espíritu y son verdad. Por tanto, hermano, si no tienes apetito de la palabra de Dios, te lo tienes que hacer mirar. Algo pasa. Si tú has nacido del Espíritu, has tenido una experiencia personal con el Señor y no tienes hambre de comer la palabra, que es espíritu, que es lo que va a producir fe para que vayas creciendo y te vayas desarrollando, hay un problema. Tienes que mirar qué pasa, tienes que hacértelo mirar qué es lo que ocurre. Quizás tienes algún problema que se puede solucionar, pero tienes que hacértelo mirar. Y María tenía hambre de la palabra, quería escuchar la enseñanza de Jesús y se pone bajo la autoridad de la palabra de Jesús. Ya puedes quitar la esta si quieres, ¿eh? Ya está. ¿Lo habéis entendido esto? ¿Lo habéis visto claro, no? Vale. Vemos que Jesús no le dice, pero María, ¿qué estás haciendo aquí, tía? ¿Qué fas? ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí en medio de hombres. Ningún doctor de la ley hubiera enseñado nunca a una mujer, nunca. Imposible. ¿Y si la mujer tenía la regla? ¿Qué pasaba? Era impura. Podía contaminar a los que estaban allí. Nunca hubiera permitido que una mujer estuviera en esta postura en que estaba Marta, cerca de los hombres y bajo la autoridad o bajo la enseñanza de un maestro. Era imposible. Nunca lo hubieran hecho. Entonces ya os podéis imaginar la que debió llover sobre esta mujer en principio. Pero hay una cosa interesante. Es interesante. Jesús no riñe a María. Dice, María, lárgate, vete de aquí. María, no. Al contrario, que luego la alaba. Dice, ha hecho lo mejor que podía hacer. Hermanos, el problema de la lucha entre los sexos se creó después del pecado, no antes del pecado. Antes del pecado tenían que gobernar los dos el mundo que Dios había hecho. Lo podéis leer en Génesis. Es después del pecado que empieza a haber ya un problema que no es una maldición de parte de Dios, sino que es una profecía de lo que iba a pasar. Si leéis Génesis 3, lo vais a entender muy bien, ¿verdad? Esto va a pasar. Y bueno, es verdad que las mujeres durante muchos años y mucho tiempo y en muchas culturas y todavía hoy en muchos sitios están siendo realmente fuertemente discriminadas. Esto no lo podemos negar nadie y no hay derecho a esto. Una consecuencia del pecado. Luego hay una reacción a esto y ahora pues, como dice la palabra en Isaías, la mujer rodeará el varón. Es una señal de los últimos tiempos, ¿verdad? Es una reacción a algo que estaba ocurriendo durante mucho tiempo. Pero esto no ocurría antes del pecado. Entonces, vemos aquí que Jesús no dice nada. Al final le dice, lo ha hecho muy bien. Y si nos vamos al versículo 40, dice, pero Marta, estamos hablando de Marta, estaba muy preocupada. Era legítimo que estuviera preocupada. Le ha caído un marrón encima tremendo. No es que el marrón sea porque ha venido Jesús, sino el trabajo que le va a dar esto, ¿verdad? Era una buena anfitriona, se siente responsable y quiere servir al Señor tal y como merece. Quiere honrar a Jesús tal y como se merece con su trabajo. Y esa mujer, como he dicho antes, de carácter ejecutivo. Una mujer echada para adelante, de estas que lo embisten todo, ¿verdad? Y entonces, claro, esto hace que se involucre de una forma total en la responsabilidad que tenía que llevar a cabo. Una mujer responsable, ¿verdad? Dice, esto lo he hecho y voy a meterme a tope, ¿verdad? Pero claro, ella quería servir, se quería servir. Dice aquí, tú estás preocupada de molestar, dice, por los preparativos. Aquí en el griego dice, por la diaconía, servicio. Ella quería servir a Jesús porque era necesario.
Entonces, ahora, todo esto llevaba muchísimo trabajo. Las mujeres, yo creo que podéis entender esto muy bien. Yo veo que cuando hemos invitado a alguien a comer a casa, aquello ya es la pena. Yo ya me pongo nervioso yo allí, porque tiene que ser todo. Hay que empezar a arreglarlo todo. Limpio sobre limpio. Mi mujer es la última que viene a comer. Siempre está allí. Hay un punto que me pongo nervioso, porque se mete a tope. A tope. ¿No? Ella no le sabe mal porque es la verdad, y lo digo porque es una realidad. Ella se mete a tope con esto. Yo soy el que invito, casi siempre soy yo el que invito, pero yo también te ayudo, ¿o no, Charo? Vale. O sea, pero ella está pendiente, obsesionada. A ver, ¿qué hora es? Todavía está obsesionada, está cogida. Pues esto yo pienso, me he podido identificar bastante con esta mujer porque lo tengo en casa. Estaba muy perturbada esta mujer, muy turbada. Quería quedar bien, quería hacer las cosas bien, quería que no fallase nada, ¿verdad? Y entonces dice, mira, al ver la actitud de su hermana, yo aquí luchando como una loca y mi hermana sentada allí, donde en medio de hombres a los pies de Jesús, y yo aquí trabajando como una loca, llevándome todo el peso del trabajo sobre mí, y mi hermana allí sentadita, dice así, dice, se va al Señor Jesús y directamente, hablaba claro esta mujer, no se va de cuentos, dice, no te preocupa, no te sabe mal, no te da pena ver que yo estoy trabajando aquí como una loca, mi hermana aquí sentada a los pies tuyos, yo me tengo que llevar todo el trabajo. ¿No lo ves lo que está pasando? O sea, le riñe a Jesús, le riñe, porque yo quiero servirte bien, yo quiero hacer las cosas bien, yo me he comprometido, pero mi hermana también está aquí en la casa conmigo, yo me lo estoy llevando todo, no te da pena, no te da mal rollo que yo esté trabajando aquí como una loca y mi hermana esté sentada aquí. No me ayuda, debería estar a mi lado en estos momentos para trabajar juntos en todo esto, no te importa, no te da pena, no te sabe mal, me ha dejado sola con toda la diaconía, con todo el servicio para mí. Entonces reivindica que Jesús apoye su causa, que diga, tienes razón, chica, es verdad. Pero Jesús no actúa así. Es verdad que Jesús merecía ser honrado de la mejor manera. María no colaboraba en esta diaconía, pero le dice, dile, se atreve, fíjate la mujer que le reconocía como Señor, le dice, dile que me ayude. A mí no me hará caso, pero si tú se lo dices seguro que te hace caso. Ponte a mi lado, ponte a mi favor, dile que me ayude. Y la respuesta de Jesús dice, Marta, Marta, no se lo dice riñéndola, lo dice en un plan cariñoso, Marta, Marta, escucha, estás muy preocupada y estás muy ansiosa. No la riñe, la exhorta, pero lo hace con amor y una delicadeza profunda. Jesús le revela lo que hay en su corazón. Marta, Marta, estás súper preocupada, estás totalmente turbada, ¿verdad? Estás invadida por unas emociones que no son buenas para ti, Marta. Te estás haciendo daño, estás llena de preocupación, estás obsesionada. Esta emoción que estás teniendo por esto te está alterando, te está trastornando y estás también contaminando el ambiente y a las personas que te reúnen. Hermanos, hay un lugar en la Biblia, es en Hebreos 12, que dice que la raíz de amargura no solamente contamina al que tiene la raíz, sino que contamina a los demás. ¿No habéis fijado alguna vez donde hay alguien que está amargado, que el ambiente está como un poco cerrado, ¿verdad? No hay libertad para hablar, no hay libertad para mirarse a los ojos. Sabes que hay alguien allí que está hecho polvo, ¿no? Y que está contaminando. Marta, estás contaminando el tema. Mira lo que te pasa. ¿Sabes por qué? Porque lo que te está ocurriendo, esta responsabilidad, te ha superado, te ha cogido, te ha tomado y estás turbada. Dice en una palabra, en una traducción de este verbo, dice que turbar es la ansiedad, la turbación es la ansiedad
La angustia es un mecanismo de defensa natural del organismo frente a estímulos externos o internos que son percibidos por el individuo como amenazantes o peligrosos. ¿Cómo lo percibía esta situación Marta? Veía un peligro, que iban a quedar mal con la comida, que no iban a estar a punto, que algo iba a fallar, y esto la ponía muy nerviosa, estaba muy consternada. Hermanos, si Marta, imaginemos que hubiera querido ir a escuchar a Jesús en esta situación, no le hubiera servido para nada. Porque hubiera estado a los pies de Jesús, pero su mente y su corazón estaban con el problema. Estaban con el problema. No hubiera servido para nada. Sí, hubiera podido hacerlo. Allí estaba, allí sentada. Pero no le hubiera servido, porque su corazón y su mente estaban involucrados totalmente con el problema. Había sido tomada por la situación. No sé si os acordáis que en 1 de Pedro 5:7 dice, descargando toda vuestra ansiedad, angustia, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, hermanos. No es tan fácil, ¿eh? Hermano, descarga tu ansiedad sobre Él. Sí, vale, de acuerdo. ¿Y cómo lo hago yo esto? Esto es otra cosa. Hermanos, descargar toda la ansiedad sobre Él quiere decir, en principio, confesar lo que te está pasando a Jesús. Decirle, estoy hecho así, me está pasando esto, no puedo más, estoy hecho polvo con este tema. Pero es que no puedo solucionarme el problema por mí mismo. Pero tú tienes cuidado de mí. Como hemos cantado esta mañana, en estas preciosas alabanzas. Estaban alabando al Señor porque nos cuida, nos ama, nos guarda. Tú tienes, primero, confesar lo que te está pasando, que estás totalmente preocupado. Segundo, confesar que tú no puedes hacer nada por ti mismo porque no lo solucionas. Y tercero, pedirle al Señor que te ayude. Y con esto, para este tema va muy bien tener a alguien, algún hermano que pueda estar a tu lado. No para cargarle todo sobre él porque él no lo va a poder solucionar, sino para que comparta tu peso y pueda orar por ti al Señor. Va muy bien. Para eso está también la eclesía, ¿verdad? O sea, soportarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, claro, yo pienso que todos podemos pasar por situaciones de estas, ¿no? Que nos tienen tan tomados, tan absorbidos, que nos impiden ver las soluciones o salidas a los problemas. Tienes allí la solución, pero es que no la ves. No la ves. Estamos absorbidos por el problema, estamos absorbidos por la situación. ¿Quién no ha pasado situaciones de estas? Yo sí, muchas veces. Pero si estaba aquí la solución, pero no la veía. Es que era tan fácil, sí, pero yo no lo veía. Mira que soy tonto, sí, soy tonto, pero esto es lo que hay, ¿verdad? Y es la realidad. Necesitamos aprender a descargar, hermanos, como he dicho antes. Pero entonces Jesús la trata con Marta, ¿verdad? La trata de una manera amorosa, la entiende, no la acusa para nada y en cierto modo la alaba. Porque dice que María había escogido lo mejor. No dice que lo que hizo Marta era malo, sino que era bueno, pero María había escogido algo mejor. No le dice, no la anula, no le dice, no sirve para nada, esto no es malo, no, dice, María ha escogido lo mejor. En el versículo 42. Entonces, Marta sabía muy bien lo que se esperaba de ella. Quería cumplir lo que se esperaba de ella. Jesús no rechaza el servicio que le da Marta, la hospitalidad que da, el cuidado que tiene para honrarla, no lo rechaza de ninguna manera, ni pensarlo. Es una obra de amor que le está dando Marta. Marta le está sirviendo con amor, está dándole lo mejor, lo que sabe hacer, pero con amor. Ahora, lo que le preocupa a Jesús es la excesiva entrega de muchas cosas que la llevan a subestimar. Lo único que necesitaba era escuchar. Hay muchas cosas. Le preocupa, mira, esta mujer está tan cargada, está tan llevada por esta carga, por esta emoción, por esta angustia, que no es capaz ni de escuchar. Esto le preocupaba a Jesús. Esto le preocupaba. Y hermanos, yo pienso que necesitamos la ayuda del Señor para escucharla. Yo creo que sí. Hermanos, el día se nos va de las manos.
Hacemos la agenda, Los que hacen agenda, los desmadrados como yo, van a tiro, a salto de mata. Pero otros hacen la agenda y pum, van cumpliendo la agenda. Y no se dan cuenta. Y el día ha pasado. Y ellos quieren estar un tiempo con el Señor, quieren tener comunión con el Señor. Pero se ha ido. Se ha ido el día. En cuanto has empezado a arrancar, ya está, ya la cosa es imparable. Eso nos pasa a todos, hermanos. ¿Verdad? Yo ya estoy, como digo siempre, en el periodo de 6 sábados y un domingo. Mi periodo es. Pero hay gente que tiene que empezar el lunes y hasta el sábado o el domingo trabajando. Yo 6 sábados y un domingo, pero también he estado en el otro tiempo. Todo y así se me escapa el día de las manos. Imagínate aquel que tiene que estar luchando y para aquí y para allá. Yo creo que tenemos que pedir al Señor que nos ayude, porque después también hay tiempos que quizás estamos dedicando a cosas que no nos van a, no es que sean malas, pero dejamos esto, dejamos lo mejor para quedarnos con lo bueno. Y eso cada uno de nosotros tiene que saber por dónde va. Cada uno de nosotros sabe cuál es su problema. Cada uno de nosotros sabe si el culebrón es más importante que estar un tiempo con Jesús. Cada uno. Yo no estoy juzgando a nadie, y me juzgo a mí mismo, ¿verdad? Pero es importante. Entonces vemos aquí que Jesús, con mucho cariño, le está hablando a Marta al corazón. Son dos mujeres diferentes, totalmente diferentes, caracteres totalmente diferentes, temperamentos diferentes, opuestos. Y a veces, cuando de una forma precipitada estamos de una forma precipitada juzgando a Marta, la vemos como una mujer muy carnal, muy material, que se ocupa solamente de hacer las cosas y tal, y a María la vemos como la mujer más espiritual. Esto es cuando juzgamos la cosa de una manera muy, muy liviana, ¿verdad? Marta se lleva la etiqueta mala, y María, la mujercita que está como un angelito allí. Eso no. Yo por lo menos, yo lo había visto muchas veces, lo había oído muchas veces. Ay, Marta, 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 Marta. Pero escuchad una cosa, es muy importante que entendamos, es muy importante. Esto es una consideración apresurada. Pero esta consideración no es realmente así, porque Marta era una mujer de fe. Y si no lo podéis ver en Juan 11, 21, 27, cuando Jesús va a ver allí a Lázaro y sale Marta y dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Sí, ya sé que resucitará en el día final. No. Verás lo que va a ocurrir. Y entonces Marta dice, yo sé quién eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la misma confesión que hace Pedro, ¿os acordáis? Y Jesús le dice, esto que has tenido ahora ha sido revelado por el Espíritu Santo. Marta sabía esto por revelación del Espíritu Santo, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que esperaban, que había llegado ya. Marta no era una mujer incrédula, era una mujer con un carácter diferente a otros, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver cómo dos mujeres de diferente carácter y forma de ser, una con un carácter contemplativo, ¿verdad? Y otra con un carácter ejecutivo. Estaban en la misma casa, dos mujeres diferentes. Las dos honraban al Señor, con maneras y actitudes completamente diferentes, ¿verdad? Una trabajando duro y la otra a sus pies escuchando al Señor mientras la otra trabajaba. Complicado. ¿Verdad? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo lo arreglamos esto? Marta escogió el trabajo doméstico, que es el que se veía hacer ama de casa, era una madona, se ve que era esa madona, y allí llevaba la casa a ella como entendía y cómo se tenía que hacer. Y la otra lo veía de otra manera. Una servía a Jesús, trabajando en la diaconía, en los muchos servicios, y la otra servía al Señor, siendo servida por el Señor. Siendo servida por el Señor, estaba honrando al Señor. Fíjate qué cosa. Una luchando, claro, dirás, esta mujer sí está activa, está haciendo un montón de cosas, y la otra allí. Pero es que aquella estaba sirviendo al Señor, siendo servida por el Señor. Porque el Señor la estaba sirviendo, la estaba ministrando, estaba recibiendo, era una discípula a los pies del Maestro, y honraba al Maestro diciendo, yo te quiero honrar estando sentada bajo tu enseñanza, porque yo sé que tu enseñanza es buena para mí, yo sé que esto me va a ayudar. Estaba honrando al Señor de esta manera.
Las dos honraban al Señor de dos maneras diferentes, sí. Pero, hermanos, creo que esto es muy aplicable a las iglesias de hoy. Las iglesias de hoy, hermanos, hay personas muy activas que están todo el día en marcha haciendo cosas y mil historias, y otras muy tranquilas por naturaleza. Son así. Unas no son igual que las otras. Dios no nos ha hecho a todos igual. Somos caracteres diferentes. No todo es igual. El problema es que pensamos que las que están sentadas, ¿verdad?, son unas vagas, por ejemplo, o no fan ni brot, no dan golpe, y las otras pues son mujeres que están aportando mucho, es verdad. Pero sería un poco complicado juzgar así. Podemos decir, es que esta es muy espiritual, pues mira, lo oímos orar y parece que estamos volando todos, ¿verdad? Y la otra sí, pero es que la otra está haciendo un montón de trabajos. Si no fuera así, ¿cómo vendrías a la iglesia hoy aquí? Te encontrarías la iglesia quizás no tan limpia como te la has encontrado, porque hay gente que está trabajando, ¿verdad? O sea, hermanos, son dos cosas diferentes, pero lo importante es que no pensemos que unos son más espirituales que otros. Mirad, la Biblia dice que el que es espiritual es porque tiene el Espíritu. No hay aquí uno grado 9 de espiritualidad, grado 5 de espiritualidad. O tienes el Espíritu o no tienes el Espíritu. O eres espiritual o eres todavía pagano. Pero hay muchas personas, hermanos, que tienen diferentes dones. Y lo dice la Biblia. Acordaos lo que dice la Biblia en Romanos 12, cuando hay uno dice, y el que sirva, sirva, ¿verdad?, de acuerdo conforme a la medida de la fe. Sirve, es un don. Está sirviendo, pero también dice que el que exhorta, hable con la palabra, lo haga conforme a la medida de la fe. Para exhortar tienes que haber recibido, si no, no puedes exhortar. Lo vemos en la unidad de la revelación. Entonces, hermanos, yo creo que en la iglesia hay de todo y es necesario que haya de todo. En la iglesia necesita a sus Martas y a sus Marías. En el servicio del Señor tienen que estar juntas, hermanos, tienen que estar. Acordaos de aquella mujer viuda, pobrecita, que no podía fe ni brot, que estaba totalmente viejecita, pero se pasaba el día orando en la puerta del templo. ¿Os acordáis de esta historia? Orando allí, orando. Tenemos una hermana en nuestra congregación de Palma, que es una señora bastante anciana, que está muy mal. Ora cada día, yo creo, ahora no sé porque somos muchos, pero en un tiempo oraba por cada persona de la congregación. Era importante, era una María, es que no podía hacer nada más. En cambio, otras que estaban allí dando caña a otros, lo que sea, ¿no? Pero hermanos, necesitamos las dos, a Marta y a María, para poder llevar adelante la iglesia. Marta y María nos recuerdan también la importancia de balancear la devoción personal, la parte, dijéramos, contemplativa, con los deberes prácticos. Aquí es donde podemos buscar al Señor, para que nos dé el equilibrio, ¿verdad? Esto lo tiene que hacer el Señor, pero entendamos que necesitamos Martas y Marías. Ahora, ¿lo verdaderamente necesario? Bueno, mira, lo dice aquí el 42. Entre lo bueno y lo mejor, María ha escogido la mejor parte. La mejor parte. La que nadie le podrá quitar. No le podrá quitar nadie esta parte. De estar con el Señor, de la comunión con el Señor, de escuchar la palabra, de aprender lo que dice el Señor. Lo que permanecerá, al final, será lo que has recibido a los pies del Señor. Marta quizás le podían decir, qué comida más excelente has hecho, chica, una pasada tú. Esta paella que has hecho ha sido increíble y tal, y tal, tal. Tú te sientes que la cosa ha ido muy bien, te sientes muy bien, pero esto se pasa. Mañana ya no se acuerdan de la paella. Mañana ya no te van a decir, oye, sí, bueno, quizás mañana todavía te lo digan, pero la semana que viene ya quizás no te digan nada. Se va. Pero lo que queda es este tiempo de comunión y de recepción de la administración que Jesús nos puede hacer si estamos a sus pies. Y lo que queda es la palabra eterna. Lo demás pasará. Pasará, es que es así, no hay otra, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos que el objetivo de Jesús, que él mismo declara en Mateo 22, es que yo vine a servir, yo no vine a ser servido. Esto lo dijo Jesús.
Yo vine a servir. Yo no vine a ser servido. O sea, el interés de Jesús en aquel momento no era tanto participar del festín que le habían hecho, que debía ser muy bueno todo, y lo debía agradecer, sino que quería aprovechar aquella ocasión que estaba en aquella casa para enseñar, para explicar, para enseñar doctrina, para explicar lo que es el reino de Dios. Esto era su objetivo principal. Lo demás, claro que sí que lo agradecía. ¿A quién no le gusta una buena comida? ¿Verdad? ¿A quién no le gusta? Pero el interés principal era el otro. Él era el pan de vida. De hecho, él, además de recibir el pan físico, les quería dar el pan de vida, que era él, su palabra. ¿Verdad? Esto era el objetivo. Lo demás era importante, pero no era lo más importante. María entendió esto. Entendía que necesitaba este pan de vida. Entendía que necesitaba que Jesús la ministrase, le diese lo que necesitaba. Y su mayor preocupación es escuchar, porque sabe que lo que va a recibir, el pan de vida, es más importante que todo lo demás. Las otras cosas podrán esperar. Hermano, te das cuenta, a mí me gustaría que te dieras cuenta, yo me lo digo a mí mismo, yo necesito esto muchas veces, este tiempo con el Señor, lo importante que es, porque vamos a recibir el pan de vida que dura para vida eterna, de vida, toda la vida. La comida física, pues es un tiempo, se acaba, pero Él vino a ser, no a ser servido, sino a servir. Y ¿sabes una cosa? Dejarte servir por el Señor, dejarnos servir por el Señor, es una cosa que requiere mucha humildad. Dice, Señor, aquí estoy. Tú sabes cómo estoy, tú sabes quién soy, tú sabes cómo me la pego de un día para otro, los propósitos que me hago y que no cumplo. Señor, necesito que tú me ayudes. Esta humildad es algo imprescindible porque Dios ama al corazón que está contrito y que está humillado. Al corazón, no, yo me lo puedo montar, sí, bueno, a veces me cuesta un poco más, pero yo soy un tío con mucha fuerza de voluntad y tal y cual, ¿no? Eso es lo que me pasaba a mí cuando fumaba. Yo voy a dejar el tabaco mañana. Sí. Así fue la cosa. Hasta que dije, Señor, yo no puedo, si no lo haces tú, no lo hago. Y empecé a fumar como un loco, para recuperar todo el tabaco que no me había fumado en aquellos días anteriores. ¿Verdad? Y fue entonces cuando reconocí esto, no puedo, que un día sentí algo en mi interior que me decía, es el último ya. No, ni el último, tíralo. Pum, lo tiré, ya está hoy. Ni monos, ni historias, ni nada. Porque yo reconocí que no podía. Cuando uno ya dice, es que ya en mí no hay más capacidad para hacer esto, es cuando vamos al Señor y nos dejamos ministrar por Él y Él dice, yo voy a darte la fuerza, yo voy a tomar esto que tú no puedes hacer. Y Marta, la mujer, estaba haciendo todo lo que podía en sus fuerzas para agradar a Dios, pero dice, fue bueno, pero no fue lo mejor, no fue lo mejor. Entonces, hay gente, o sea, a veces hacemos un banquete a alguien, ¿verdad? Y le queremos honrar con todo lo que tenemos y le ponemos lo mejor, ¿verdad? Y le honramos. Pero a veces no nos damos cuenta de que aquella persona tiene unas necesidades que no las podemos suplir con nuestro buen trabajo y con nuestro banquete. Quizás esta persona lo único que necesita en aquel momento es ser escuchada. Ser escuchada, fíjate tú. Las cosas vienen por aquí. Tiene una necesidad que sí, disfrutará de aquella comida y se sentirá honrado, pero ella lo que necesitaría sería ser escuchado. Una necesidad profunda, una necesidad que hay aquí. ¿Cómo servimos al Señor entonces? Porque Dios nos llama a servir. Dios nos llama a servir, eso está claro. Nos servimos unos a los otros, conforme a lo que nosotros entendemos, conforme a aquello que nos hace sentir bien, que creemos que viene de parte de Dios, incluso que son dones espirituales. ¿Vale? ¿Dios puede usar nuestras capacidades naturales? Sí. ¿Dios nos puede capacitar con dones naturales? Sí. Pero hermanos, lo que está interesado Dios es que nos sirvamos con los dones espirituales que Él ha dado a cada miembro de la Iglesia. Mucha gente que cree que los dones ya no, son los que le llaman los cesacionistas. Dicen que ya han cesado los dones. Yo no, hermano. Yo creo lo que dice la Biblia,
que los dones son también para hoy. Los necesitamos para servirnos los unos a los otros, no en nuestras propias fuerzas, sino en las capacidades que da el Señor. Esto es lo que yo creo, Entonces, muchas veces este servicio que hacemos se vuelve frustrante y pesado y se traduce en quejas y desilusión porque no nos lo reconocen los demás. Al no reconocernos nos sentimos muy mal. Oye, yo que estoy haciendo todo esto aquí, trabajando y luchando y tal, y nadie me dice nada. Entonces a veces hay frustración y puede haber queja. Y al haber queja ya tenemos un problema, porque la queja se puede enquistar y pueden hacer mermelada de queja. Se va espesando y queda una mermelada, una ¿cómo se llama? Una confitura de queja. Ha llegado a ser confitura sólido, ¿verdad? Hermanos, esto es un problema. Pero podemos servir con alegría, pero también sirviendo por la presión de las circunstancias. Es que necesitas, sí, es que si no lo hago yo. Hacía una hermana en una iglesia, y estuve un tiempo allí, que se metía en todo. Pero oye, es que si no lo hago yo no lo hace nadie. Digo, pero si tú no enseñas a esta persona a hacerlo, nunca lo hará. Pero aquella persona, yo creo, que se sentía muy tenida en cuenta, ¿verdad? Porque hacía aquello, ¿no? Ya. Pero no es la manera, porque el día que tengas un problema, te quejas enseguida. Y al quejarte contra el otro, te estás ensalzando a ti mismo. Esa no es una buena motivación para el servicio. Podemos hacerlo de esta manera, pero esto puede llevarnos a una turbación, a un afán que no va a ser cumplido. No se solucionará. Si ocurriese eso, entraríamos en una especie de espiral de desánimo que podría incluso llevarnos a dejarlo todo. Hay gente que le ha pasado esto. No se ha sentido valorada, no se ha sentido animada, ha trabajado, seguro, pero estaba esperando un reconocimiento. Estaba esperando que dijeran, hermano, y la Biblia dice que nos reconozcamos unos a otros lo que estamos haciendo, dice la Biblia, ¿verdad? A que gloria honra, ¿verdad? Pero si yo dependo solamente del reconocimiento, puedo llegar a una frustración total hasta el punto que lo dejo todo. Y así hay mucha gente que lo está haciendo. Entonces, la calidad y efectividad del servicio están relacionados con el tiempo que nosotros pasamos a los pies de Jesús escuchando su voz. Fíjate bien, si yo quiero hacer un buen servicio, necesito estar a los pies de Jesús para que me sirva a Él lo que me hace falta para poder llevar a cabo ese servicio y no lo hacer en mis propias fuerzas, en mi propia manera de pensar, en lo que yo entiendo que es necesario. Necesito que me sirva, ¿verdad? Que me diga cuál es la verdadera motivación de mi servicio, por qué quiero servir. Voy a usar el servicio como un trampolín para que se me vea allí encima, para ser reconocido. ¿Cuál es la verdadera motivación? Quizás sea una motivación egoísta, para que se me vea, para ser reconocido, para que sea tenido en cuenta. Todo esto podría ser. Pero cuando estamos a los pies de Jesús, en primer lugar, Jesús nos hace ver nuestra motivación principal. Nos hace ver la motivación. Y en segundo lugar, nos capacita, nos da el amor, la misericordia, las palabras, la sabiduría para poder servir a esta persona, la fuerza. Pero esto ya viene de Él. Si no nos reconocen, entonces no pasa nada. No nos sentimos hechos polvo, porque la capacitación nos ha sido dada. Y en esta capacitación también está el poder ser defraudados, hermanos. Ahora, cuando funcionamos por nuestra cuenta, la cosa no va bien. Entonces yo digo que para poder servir eficazmente a los demás, primero tenemos que estar a los pies de Jesús para ser servidos por Él. Si no, no seremos eficaces. El Espíritu Santo nos dará los dones, los frutos, pondrá en marcha los frutos que hacen falta para acercarnos a la persona. Si no nos dejamos servir por Jesús, no podremos servir a los demás de forma adecuada. Serviremos con buena voluntad, estoy seguro, con esfuerzo, pero todo esto será de nuestra propia carne. Podemos hacerlo muy bien, con dedicación, convencidos, queriendo agradar, todo esto está bien.
porque se espera de nosotros que sirvamos. ¿Pero con qué vamos a servir? ¿Con nuestra fuerza o con la fuerza que nos da Jesús después de estar a sus pies? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos. Porque nuestro corazón es muy engañoso. A veces nos presenta cosas que no son verdad. Nos engaña y funcionamos de acuerdo al corazón. A veces ves alguna peli y dice, no, tú sigue a tu corazón. Joder, si sigo a mi corazón me hago polvo. Porque es malo, porque es engañoso. Sigue a tu corazón, lo que te diga tu corazón. No, porque yo sé dónde me puede llevar mi corazón. Porque me engaña. Entonces, hermanos, yo ya no dependo de mi corazón, dependo de estar a los pies de Jesús para que Él me indique dónde tengo que hacer, dónde tengo que ir, cómo tengo que hacer las cosas, cómo las tengo que decir, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, este servicio es un servicio válido, no sujeto a sentimientos, no sujeto a enfados, no sujeto a disgustos porque no me han reconocido. Porque dice, siervo eres, como dice, siervo fiel, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero esto ya viene de la fidelidad que tiene Dios conmigo para hacerme servir de acuerdo a su propósito, de acuerdo a sus dones. Hermanos, ¿tenemos que servir? Sí, obviamente, nos pide eso. Pero, hermanos, cuidado, no gastemos nuestras fuerzas, ¿verdad?, en un montón de actividades pensando que podremos ser útiles. Y no digo que no lo seamos algo, pero vayamos a lo mejor. Lo mejor es dejarnos servir por Jesús para luego poder servir a los demás. Que el Señor os bendiga, hermanos, y que nos ayude en este propósito.